Soy Álvaro Soriano, residente de tercer año de este servicio y junto con el doctor Aarón Alfonso hemos realizado esta sesión general, que es un poco diferente a la que estamos acostumbrados, ¿vale? En vez de tratar un tema cerrado y específico de nuestra especialidad, trataremos sobre una herramienta que hemos encontrado en el UpToDate sobre actualización científica de anestesia, de nuestra especialidad. Esta herramienta la podemos encontrar de manera gratuita desde el hospital o desde casa, entrando a través de Bibliosalud, con el usuario ese, entrando en la página de UpToDate, página que conocemos todos, y entrando concretamente en este apartado, novedades en anestesiología. Vale, lo tengo aquí abierto. Este apartado, esta herramienta del UpToDate, un poco lo que hace es que una serie de autores, cada 3 semanas o cada mes, cada mes, va publicando, va generando artículos y resúmenes de temas que creen que son interesantes para un anestesista, basados en evidencia alta, en estudios de alta evidencia, y que siempre que hayan sido publicados en los últimos 6 meses, ¿vale? Es una página muy dinámica que cada 3 semanas o cada mes se van actualizando y aquellos estudios que hayan pasado ya más de 6 meses de publicación se van retirando y se van rellenando con otros nuevos. Y como vemos, están un poco divididos por diferentes ramas de nuestra especialidad, ¿vale? Cada uno de los temas. Bien. La sesión, pues básicamente la hemos resumido un poco en estos meses que he ido preparándome la sesión. He ido como acumulando unos 20, 25 temas que han ido surgiendo en esta herramienta y de todos ellos he seleccionado unos 7 u 8, ¿vale? Un poco los que nos han parecido los más interesantes, un poco divididos en este índice, en estos diferentes temas de nuestra especialidad y nada, la sesión, eso consiste. La sesión es un poco en daros a conocer la herramienta, ver qué tipo de artículos se publican y que a ver si os parece interesante para seguir usándolo. No entro tanto en detalle en cada tema, no lo cuento un poco de manera superficial en el estudio en el que se apoyan, pero la sesión consiste un poco en hablar de la herramienta como tal, dando a conocer algunos de los ejemplos que exponen. Por ejemplo, en tema de dolor agudo y dolor crónico, han ido surgiendo como varios estudios durante estos meses. Nos hemos centrado para hablar un poco en el tema del consumo del cannabis en relación con el dolor postoperatorio. El consumo del cannabis, como sabemos, es una droga, es un estupefaciente que se consume de manera muy frecuente en la población española, principalmente con un consumo recreativo, aunque también se puede utilizar como coadyuvante analgésico en el dolor oncológico, y que existen datos contradictorios, es decir, hay estudios que sí que encuentran resultados sobre un peor control del dolor postoperatorio y otros que no lo encuentran, hay datos contradictorios. ¿En qué se basa un poco esta idea, la teoría fisiopatológica? Pues parece que ser que el estímulo crónico de los receptores endógenos, cannabinoides, puede generar una tolerancia cruzada con los receptores opioides. Y basándose un poco en el estudio publicado en octubre de 2024 que vemos abajo, en esta herramienta de UpToDate, pues lo que te afirman un poco es que el consumo de cannabis sí que aumenta el consumo de opioides y tiene un peor control del dolor en las primeras 24 horas postoperatorias. El resumen un poco del estudio es este, ¿vale? Es un estudio de cohortes monocéntrico, que es como una limitación, pues eso, es un estudio retrospectivo y monocéntrico, pero es verdad que la muestra es muy, muy grande, 34.500 pacientes. Los resultados son los que ya he dicho antes, que sí que se demuestra que hay un mayor consumo de opioides a las 24 horas. Esto ha sido estudiado utilizando las dosis equivalentes de morfina intravenosa y también hay un peor control del dolor postoperatorio en los consumidores de cannabis respecto al grupo no consumidor, ¿vale? Que esto se demuestra un poco con la escala verbal numérica. Como resultados secundarios en este estudio se miró el tema del intercambio gaseoso, complicaciones pulmonares, porque la grandísima mayoría de las personas consumidoras de cannabis lo hacen de manera fumada y en este caso no se encontró ningún tipo de diferencia estadísticamente significativa. Como estrategia recomendada en cuanto a este tema, pues es importante que en las consultas de preanestesia se pregunte de manera activa por el consumo de esta droga, por el consumo del cannabis, y si es positivo y si es afirmativa su respuesta, habría que un poco establecer la frecuencia y la dosis. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar al anestesista que esté en el quirófano y el anestesista en el postoperatorio, ya sea cuando pasemos el DAP o en la propia REA o en la propia URPA, de fijar y conocer que es un paciente con posible tolerancia cruzada con los opioides y con posible mal manejo del dolor, ¿vale? Y que hay que hacer mucho hincapié en estos pacientes, sobre todo en la analgesia multimodal y con especial interés en las técnicas regionales siempre que se pueda. Cambiando de tema, por ejemplo, en temas de manejo de la vía aérea, había varios temas, hablaremos de estos dos últimos, que aquí sí que me detendré un pelín más.
Primero hablaremos de la videolaringoscopia en la vía aérea difícil, el tema de usar palas hiperanguladas o palas anguladas estándar, las Macintosh. Bien, el contexto que hay sobre la videolaringoscopia, bueno, sabemos que la videolaringoscopia ha demostrado disminuir eventos adversos asociados a la manipulación de la vía aérea respecto a la laringoscopia directa, principalmente en las vías aéreas difíciles. Pero sí que es verdad que no se sabe con certeza o no hay estudios que demuestren una superioridad de un tipo de pala sobre otra. Es decir, se desconoce si la geometría de la pala afecta de manera directa a la efectividad de la manipulación de la vía aérea. Bien, ¿qué nos dice UpToDate? Pues UpToDate se basa en este estudio publicado ahora en septiembre de 2024, que es un ensayo clínico aleatorizado en el que se consigue una muestra de 182 pacientes, pacientes programados para una cirugía de cabeza y cuello que tienen predictores de vía aérea difícil o son vía aérea difícil ya conocida previa. Se aleatoriza 91 pacientes a cada grupo, 91 pacientes se aborda la vía aérea con videolaringoscopia con pala hiperangulada como primer abordaje y otros 91 con la estándar, con la Macintosh. Y estos son los resultados que se consiguen y son todos a favor del uso de la pala hiperangulada. Como vemos, tienen unos resultados de mejor visión glótica con la pala hiperangulada utilizando el método de Pogo, es decir, el porcentaje de apertura glótica para valorar esto, porque como sabemos, en la videolaringoscopia no se puede utilizar la clasificación de Corman-Legend, solamente en la laringoscopia directa. Y vemos que hay una diferencia significativa entre hiperangulada y Macintosh. También lo vemos en cuanto a éxito de la intubación en primer intento, 97% versus 67%. También se observan diferencias a favor de la hiperangulada en cuanto a fracaso de intubación, es decir, necesidad de cambiar de técnica para poder aislar la vía aérea. De los 91 pacientes, solo uno no se pudo aislar la vía aérea con la pala hiperangulada cuando se abordaba de manera como primer abordaje y fue un caso especial porque fue un tumor glótico que se tuvo que hacer una traqueo de urgencia, mientras que de los 91 pacientes con pala Macintosh, 12 no se pudo intubar con esta pala y se utilizó de rescate la pala hiperangulada con un 100% de éxito. Y también se observa que hay una visión glótica óptima en un menor tiempo y con esto se consigue también tiempos de intubación menores, ¿vale? Como limitaciones del estudio que he ido encontrando básicamente es que el estudio lo realizan o las intubaciones las realizan anestesistas con gran experiencia en el manejo de la vía aérea. Habría que ver si estos resultados también se pueden extrapolar a residentes o a otras especialidades que también manejan la vía aérea, pero no con tanta habitualidad. Y también eché un poco en falta que no se hiciese ningún tipo de referencia sobre el uso de guías. No dicen si usan las guías siempre, guías tipo Boogie, tipo Proba, si las usan siempre, si no las usan nunca, si solamente en caso necesario. Y sabemos que en la videolaringoscopia, sobre todo con palas hiperangulares, es bastante frecuente tener que usar las guías, no comentan nada sobre ello. Por lo tanto, ¿qué estrategia se recomienda a raíz de este ensayo clínico? O este ensayo clínico, ¿qué es lo que recomienda? Pues que ante una vía difícil prevista, si decidimos abordarla con videolaringoscopia, se recomienda el uso de una pala hiperangulada como primer abordaje, ¿vale? Estos resultados han sido comprobados en situaciones de cirugía programada y habría que ver si son los mismos o cómo son esos resultados en situaciones de intubación urgente emergente o incluso en unidades de cuidados críticos. Sociedades internacionales como la ASA o la DAS o nacionales como la SEDAR también recomiendan el uso de la videolaringoscopia como primer intento en una vía aérea difícil prevista y rechazan absolutamente usar la laringoscopia directa en una vía aérea difícil prevista para evaluar o estratificar la vía aérea. Sí que es verdad que no se mojan en cuanto si hay que usar la pala hiperangulada o la angulada estándar. Bien, otro tema relacionado con la vía aérea está en relación con la preoxigenación en la unidad de cuidados críticos. Vale, la preoxigenación pues sabemos que es fundamental para cuando decidimos manejar o manipular la vía aérea, antes de manipularla, ¿para qué? Pues para evitar un poco el riesgo de hipoxemia perintubación. Con esto disminuiríamos el riesgo de parada cardiorrespiratoria asociada a esta hipoxemia y con ello también menos riesgo de muerte, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues sabemos que tenemos diferentes maneras de preoxigenar a un paciente. La más habitual, una mascarilla facial con un circuito Mapleson, es la que usamos casi siempre. Pero también tenemos otras maneras de preoxigenar a un paciente, que es como con las cánulas nasales de alto flujo o con una ventilación mecánica no invasiva. Y en cuanto a este tema, a comparación entre unas u otras, no hay mucha evidencia. Por tanto, en UpToDate, en esta herramienta,
te sacan un poco el tema y basado en el estudio que vemos abajo, publicado en el New England Journal, sí que afirman que la BiPAP, una preoxigenación con no invasiva, es un método de preoxigenación más eficaz que la mascarilla facial, ¿vale? Disminuyendo de manera estadísticamente significativa las hipoxemias perintubación. Y este estudio se realiza tanto en servicios de urgencias como en unidades de cuidados críticos y los mejores resultados se observaron en estas unidades. Este es el estudio en el que se basan para esta afirmación, ¿vale? Es un estudio bastante potente, ensayo clínico autorizado multicéntrico, con una N de 1.300 pacientes, en el cual se incluyen pacientes que necesitan una intubación urgente o emergente, tanto en el servicio de urgencia como en unidad de cuidados críticos. El criterio de hipoxemia que utilizan es saturación por debajo de 85% desde inducción anestésica hasta 2 minutos después de la intubación y una de las grandes limitaciones del estudio es que solamente tienen dos grupos de comparación de estudio, que uno es el grupo BiPAP, el grupo de no invasiva y el grupo de mascarilla facial. No existe un grupo de oxígeno alto flujo, por lo tanto, en este estudio no se compara con las cánulas nasales de alto flujo. Y otra de las grandes limitaciones que he encontrado en este estudio, que sí que la verdad que creo que es una limitación bastante importante para nosotros, es que las intubaciones fueron realizadas por un personal no experto en el manejo de la vía aérea. El 90% de todas las intubaciones de este estudio se realizó por personal que había hecho menos de 50 intubaciones en su vida. Por tanto, habría que ver si un mejor manejo de las vías aéreas con menores tiempos de intubación afecta de manera importante a los resultados que ahora veremos de la preoxigenación con la no invasiva. Pero bueno, en resumen, estos son los resultados que se alcanzan en este estudio. Se ve que hay una menor tasa de hipoxemia perintubación en el grupo de no invasiva respecto al de la mascarilla facial, también menos tasa de hipoxemias severas y menos episodios de parada cardiorrespiratoria asociadas a esta hipoxemia severa. Sí que es verdad que no se encuentran diferencias significativas en cuanto a los episodios de broncoaspiración, a días necesarios de estar conectado a un respirador, ni a mortalidad a los 30 días. ¿Qué se recomienda entonces a raíz de este estudio, o por lo menos este estudio, qué es lo que respalda? Pues respalda el uso de la no invasiva para preoxigenar pacientes, principalmente en unidad de cuidados críticos, que necesitan una intubación urgente. Y esto significa ahora que tengamos que preoxigenar a todos los pacientes en la REA con una ventilación mecánica no invasiva antes de intubarles. Pues obviamente no. Hay que optimizar los recursos y hay que saber a qué paciente o qué pacientes se van a ver más beneficiados de esta técnica. Que lo he dejado aquí, que se ha visto que los mejores resultados se alcanzan en esos pacientes cuyo motivo de intubación es una insuficiencia respiratoria aguda grave, que aún mantienen un nivel de conciencia adecuado para coordinarse con la no invasiva y que están estables hemodinámicamente, ¿vale? Porque si estuviesen inestables, esta inestabilidad podría empeorar con la presión positiva de la no invasiva. Se ha visto que el beneficio de usar la no invasiva como método de preoxigenación, que es una preoxigenación más eficaz, es superior este beneficio al riesgo que conlleva usar la no invasiva para preoxigenar, que es el tiempo, ¿vale? El tiempo que se tarda en preparar la máquina, en programarla, en colocarle la mascarilla al paciente, siempre y cuando tengamos un personal cualificado y que confiemos en que nos van a ayudar y nos van a ayudar con el manejo y con la programación de la máquina en un tiempo adecuado. Bien, otro tema diferente ya saliendo de la vía aérea, temas relacionados con la seguridad del paciente. Este lo pasaré un poco rápido, pero bueno, hablan un poco del uso de herramientas formales o de protocolizar la transferencia de información en los actos anestésicos. Este es el estudio en el que se basa, un estudio publicado en marzo de 2024. Y las afirmaciones, un poco en resumen, que hacen a raíz de todo este estudio, es que ocurre de manera muy frecuente un traspaso de cuidados en los actos anestésicos a nivel intraquirúrgico entre anestesistas y también entre enfermería de anestesia. ¿Qué ocurre? Que estos traspasos de cuidados requieren una transferencia de información y cuando ocurre esta transferencia de información, por el motivo que sea, por pérdida de información o por mal paso de la información, se ha visto y no solamente en este estudio, hay otros muchísimos estudios que asocian esta transferencia de información a mayor incidencia de eventos adversos y definido eventos adversos como mayor morbimortalidad para el paciente. En este estudio, que se hace durante 5 años, a mitad de estudio se implementa por parte de los autores una herramienta para protocolizar todas las transferencias de información entre anestesistas de manera protocolizada, ¿vale? Y se vio que em, en esos casos en los que había transferencia de información, el riesgo relativo, si se utilizaba una herramienta protocolizada y que todos utilizaban la misma herramienta, disminuía de manera considerable los eventos adversos. Este es un poco el resumen del estudio que habla de ello, que no lo comentaré por falta de tiempo.
Y esto es un poco la estrategia en general que recomiendan. Bueno, a raíz de todo este estudio y de otros muchos que también van un poco por la misma línea, es que es importante que en esos casos que haya que transferir información porque haya un cambio de anestesista en el quirófano, se realice de una manera protocolizada para aumentar la seguridad del paciente. ¿Nosotros tenemos algún tipo de protocolo para transferir esta información? Pues realmente dentro del quirófano sí que lo tenemos y es la gráfica de anestesia. Es verdad que para que sirva y para que sea útil y para que aumente la seguridad del paciente, no vale hacerla de cualquier manera, hay que hacerla de manera correcta y de manera completa para que le sirva al siguiente compañero. Y es verdad que este estudio pues, está más enfocado en la transferencia de información intraoperatoria, pero bueno, sería interesante valorarla también a nivel postoperatorio, cuando llevamos un paciente a la URPA, a la REA, a la UCI, UCI pediátrica, habría que valorar si deberíamos de protocolizar un poco la información en el postoperatorio o que cada uno o la cuente como un poco quiera, que si el que la cuenta por sistema, el que la cuenta cronológicamente o como quiera. Bueno, cambiando de tema, tema de consultas de preanestesia, el preoperatorio. Había muchos temas en cuanto a este tema, en cuanto a esta rama de la anestesia. Me he centrado un poco en los dos que están en negrita, que son los marcapasos y los DAI, el manejo perioperatorio y también el manejo preoperatorio de los agonistas de GLP-1. Bien, nada, en cuanto a los dispositivos electrónicos implantables cardíacos, pues saber que cada vez son más frecuentes que nos lo encontremos en el quirófano, un paciente que se va a operar, que porta un marcapasos o un DAI, ¿por qué? Pues porque el envejecimiento poblacional y los avances tecnológicos hacen que sea más frecuente. ¿Cuál es el problema de estos dispositivos? Pues que tengan una interferencia electromagnética con instrumentos quirúrgicos que también son eléctricos y que esto genere una disfunción del dispositivo con aumento de la morbimortalidad del paciente. ¿Qué nos comenta en el UpToDate? Pues en UpToDate, en esta herramienta de novedades en anestesiología, nos indica que en junio de 2024 se creó una guía de práctica clínica para el manejo de estos dispositivos, que además fue multidisciplinar, que lo hicieron entre cardiólogos clínicos, electrofisiólogos, anestesistas y enfermería cardiovascular, y que se publicó en junio de 2024 en la AJA, en la Asociación Americana del Corazón. En resumen, un poco de toda esta guía es esta imagen, ¿vale? Un poco el plan preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, pero bueno, lo iré desgranando en las siguientes diapositivas. A nivel preoperatorio, ¿qué es lo que debemos de saber en un paciente que se va a operar de manera programada? Pues que sí o sí debemos de encontrar una consulta con electrofisiología en ese paciente que sea portador de marcapasos de DAI, 6 meses antes si es un DAI, 12 meses antes si es un marcapasos, para verificar por parte del cardiólogo que ese dispositivo sea normofuncionante y tenga la suficiente batería, ¿vale? ¿Qué ocurre si no encontramos esta consulta y la cirugía es programada? Pues que obviamente la cirugía no puede empezar hasta que corroboremos que el marcapaso y el DAI es normofuncionante. Por tanto, tendríamos que contactar con los compañeros de la unidad de arritmia, con el cardiólogo de guardia y corroborar esta información. En cuanto a reprogramación, en la siguiente diapositiva veremos cuándo hay que reprogramar y cuándo no, pero bueno, así un poco como resumen, saber que cualquier acto quirúrgico que se realice por debajo del nivel del ombligo, según estas guías de junio de 2024, no hace falta reprogramar el dispositivo, ¿vale? Tiene un bajo riesgo de interferencia y realmente no habría que pues, reprogramar. ¿Que muchas veces se hace? Pues sí, muchas veces se hace, un poco por medicina defensiva, pero realmente no está indicado. Aún así, aunque el dispositivo no haga falta reprogramarlo porque nosotros lo sepamos, sí que es importante que cualquier cirugía programada necesita de la consulta del cardiólogo previa para ver que el dispositivo es normofuncionante. En esta imagen podemos ver un poco el resumen de cuándo hay que reprogramar un marcapasos o un DAI, y un poco en resumen, siempre hay que reprogramar en caso de que tengas una cirugía programada, que la cirugía sea por encima del nivel del ombligo y en estos tres casos. Siempre que el paciente sea dependiente de ritmo, ya sea un paciente portador de marcapaso o DAI o marcapaso sin cable, si es dependiente de ese ritmo, se debe reprogramar a un ritmo asincrónico. ¿Qué ocurre con los marcapasos sin cable? Los marcapasos sin cable pues son unos marcapasos intracardíacos que se están comenzando a usar en estos últimos años, también en SONESPA se están colocando. Em, pues igual, hay que reprogramarlo cuando sean dependientes de ritmo en estos marcapasos, pero tienen un pequeño matiz estos marcapasos, que hay diferentes marcas y hay algunas marcas de estos marcapasos que sí que disponen de modo imán, es decir, que si tuviese una cirugía urgente y metes a este paciente y le colocas un imán encima del dispositivo, sí que se colocará en ritmo asincrónico, como para lo que sirve el imán, pero que hay otras marcas de marcapasos sin cables que no tienen de este modo imán. Por tanto, si le pusieses el modo imán en una cirugía urgente a estos marcapasos sin cable, es como si le pusieras una piedra, es decir, no va a servir de absolutamente nada.
Por tanto, esto habría que verificarlo bastante bien en caso de una cirugía urgente, porque en caso de una programada debería estar hecho una consulta con cardiología y debería haber un plan por su parte, pero en caso de una cirugía urgente habría que estar muy atento a valorar qué tipo de marcapaso sin cable es, qué marca por lo menos es y ante cualquier duda contactar con los compañeros de cardiología. Y el otro motivo de reprogramar un dispositivo, pues es un DAI. Un DAI, sea o no dependiente del ritmo, siempre hay que reprogramarlo. ¿Por qué? Porque el DAI tiene dos funciones y una de ellas es la terapia antiarritmia, dar un choque cuando detectan una arritmia maligna. En este caso, sí que esta terapia siempre tiene que estar desactivada. Em, ¿Qué ocurre con los DAI? Es una cosa que no sabía, que cuando colocas un imán encima de un dispositivo DAI, lo que generas no es como con los marcapasos generarle un ritmo asincrónico y fijo al paciente. Esta función no la tiene el imán con los DAI. El imán para lo que sirve con el DAI es para desactivar las terapias antiarritmia. Así que habría que tener cuidado también con los DAI en una cirugía urgente o emergente, que si le colocas el imán encima del dispositivo, conseguirás desactivar la terapia antiarritmia, pero no conseguirás un ritmo asincrónico y fijo. Y luego, las cirugías urgentes o emergentes, pues la mayoría de las veces no dará tiempo a que los cardiólogos consigan reprogramar el dispositivo y lo que tendremos que tener a mano siempre y utilizar es el imán. Y siempre, antes de la incisión quirúrgica, debemos de comprobar que el imán funcione con nuestro dispositivo. Es decir, se colocará el imán, se verá que el paciente tiene un ritmo fijo y ya pues ahí decidirá si quieres retirarlo o si quieres dejarlo durante el resto de la cirugía. Otras recomendaciones que se dan en caso de cirugías urgentes o emergentes es que se le aconseja al cirujano que utilice un electrobisturí bipolar que no genera interferencias respecto a uno monopolar y que la placa, la toma de tierra, esté a la máxima distancia posible del dispositivo implantable cardíaco. A nivel postoperatorio, pues bueno, si en caso de que se haya reprogramado el dispositivo a nivel preoperatorio, se necesita una vuelta a su programación original por seguridad al paciente, obviamente. Entonces, ¿qué haremos? Pues si nos llega el paciente a la URPA o a la REA, debemos de llamar en horario de programada al 76069, que es la consulta de arritmia. Y ellos, pues, la mayoría de las veces, si están en la URPA, seguramente cuando se le dé de alta de la URPA, un celador lo lleva a su consulta, lo reprogramen y ya lo dejen en la planta. Y si están en la REA, pues deberían de subir a la unidad. Si están en horario de tarde o de noche, es decir, en horario de guardia, pues habría que llamar al cardiólogo de guardia. Bien, cambiando de tema, un poco sobre el tema de los agonistas GLP-1, ¿vale? Unos fármacos que cada vez se usan más, cada vez vemos más frecuentemente en las consultas de preanestesia. ¿Por qué? Pues un fármaco que al principio se utilizaba básicamente para la diabetes mellitus tipo 2, pero cada vez se está utilizando más para otra indicación, que es la obesidad, por la pérdida de peso que genera, ¿vale? Una de las complicaciones que tiene, uno de los de los efectos adversos que tiene este fármaco es un enlentecimiento del vaciamiento gástrico y por ello para nosotros un mayor riesgo de broncoaspiración. Por eso aquí en Actoday, en esta herramienta, nos sacan un poco este tema y nos indican que en diciembre de 2024 se creó una guía de práctica clínica para el manejo preoperatorio de este fármaco de manera multidisciplinar. Hubo varias asociaciones, varias sociedades científicas internacionales de anestesia, de digestivo, de endocrino y de cirugía gastrointestinal que generaron esta guía. Y un poco esta guía se resume de manera bastante escueta en estas 3 recomendaciones. ¿Vale? La primera recomendación a nivel de la consulta de preanestesia es que debemos de valorar si el paciente necesita interrumpir o no su última dosis. ¿Vale? ¿Esto cómo lo haremos? Pues buscando si tiene factores de riesgo asociados a la broncoaspiración o no tiene ningún factor de riesgo asociado. Factores de riesgo son, por ejemplo, que estén en fase de escalada de dosis, que tengan una dosis de mantenimiento elevada. Obviamente esto deberíamos de buscarlo en las consultas con endocrino. No creo que ninguno de aquí sepamos que se considera una dosis elevada de mantenimiento de un agonista GLP-1. Las pautas, saber si lo están tomando en pauta semanal o en pauta diaria. La pauta semanal es un factor de riesgo para la broncoaspiración. Si el paciente te llega a la consulta y te comenta que de manera habitual tiene síntomas digestivos, náuseas, vómitos o tiene algunas comorbilidades como pues, Parkinson o enfermedades intestinales. Si no presenta ningún factor de riesgo, lo cual sería bastante raro, pues la pauta puede seguir sin interrupción. En caso de que presente algún tipo de factor de riesgo asociado, sí que habría que suspender la última dosis, es decir, si es pauta diaria, la del día de la cirugía, y si es pauta semanal, pues la última de la semana. La segunda recomendación que dan es que también se debe hacer hincapié en la consulta de preanestesia que todos los pacientes que se les administra un agonista GLP-1 en las 24 horas previas a la cirugía deben tomar una dieta de líquidos claros, todos los pacientes, para reducir el riesgo de broncoaspiración. Y como última recomendación, la tercera,
es que si no se ha cumplido la primera o la segunda, se debe hacer una inducción de secuencia rápida y intuyendo que es un estómago lleno. Bien, temas relacionados con anestesia cardíaca, torácica, pues bueno, durante estos meses han ido surgiendo estos temas o estas novedades en cuanto a esta rama de nuestra especialidad. Es verdad que estaban todas más enfocadas a la cirugía cardíaca, de cirugía torácica no ha surgido ninguna, por lo menos que haya salido en esta herramienta de UpToDate. Bueno, hay algunas muy interesantes, como la de la actualización en el multidisciplinar del Patient Blood Management en cirugía cardíaca, hablando un poco del manejo preoperatorio de la anemia, actualización en el manejo de anticoagulantes, antiagregantes, pero bueno, son temas muy profundos que hemos decidido no abordar, pero bueno, saber que también están en esta herramienta. También anestesia regional, hay diferentes temas sobre anestesia regional, por ejemplo, este del uso de solicitar un antifactor DEHA a las 24 horas tras la última dosis de heparina de bajo peso molecular en dosis terapéutica antes de realizar una anestesia neuroaxial. Vale, hablan un poco de que se encuentran en muchos pacientes niveles de antifactor 10A bastante elevados a las 24 horas todavía y sí que habría que esperar a lo mejor unas 32 horas para empezar a ver esa disminución de antifactor 10A. No se ha relacionado con la clínica, es decir, no se ha visto que estos niveles aumenten el riesgo de hematoma epidural, pero bueno, creo que Marisa hace un año y pico hizo una sesión relacionada con un poco con los anticoagulantes y los antiagregantes en anestesia regional y sí que recuerdo que dijo que sí que habría que solicitar el antifactor 10A cuando un paciente estaba con heparina de bajo peso molecular en dosis terapéutica y además tenía insuficiencia renal, tenía un aclaramiento de creatinina por debajo de los 30 mililitros minuto. Y nada, por ahí acabando, nada, este es el tema un poco popurrí de misceláneas, que aquí también salen diferentes temas sobre la anestesia que no lo han enfocado en ninguno de los anteriores. Hay temas muy interesantes, como por ejemplo de la fluidoterapia de elección en el trasplante renal, que tampoco lo comentaré mucho porque, bueno, Salva también dio una sesión sobre esto y básicamente lo que es un tema que siempre tenemos un poco de controversia con los nefrólogos cuando vienen a la REA, hablando un poco de que ellos prefieren el suero fisiológico, nosotros preferimos el plasmalite. Y un poco, pues nada, en resumen, que hace poco, hace unos meses, salió un metaanálisis de muchísimos ensayos clínicos aleatorizados, comparando los balanceados, el plasmalite y el ringer lactato respecto al suero fisiológico, y sí que se ve una superioridad de los balanceados respecto al fisiológico, tanto en que disminuía el riesgo de disfunción del implante renal, tenían un mejor control del equilibrio ácido-base, mejor control de iones y es seguro utilizar el plasmalite incluso en pacientes con hiperpotasemia. Simplemente hay que tratar la hiperpotasemia como en cualquier otro paciente. Y nada, los que sí que hablaré un pelín más serán de los dos últimos, del ácido tranexámico en la resección hepática y de la monitorización neuromuscular en anestesia pediátrica. En cuanto al ácido tranexámico, pues como sabemos, es un fármaco antifibrinolítico que reduce el sangrado y la transfusión de sangre en ciertas cirugías, principalmente en las que se ha demostrado son cirugías ortopédicas o alguna cirugía cardíaca. En cuanto a cirugías abdominales, no hay mucha evidencia sobre su uso. En concreto, en este estudio que nos refieren en esta herramienta, buscan un poco valorar si la eficacia la eficacia del ácido tranexámico en la resección hepática. Se basa un poco en sus afirmaciones en este estudio publicado en octubre de 2024, que también es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, triple ciego, con una muestra muy grande de 1.384 pacientes, de pacientes programados para una cirugía hepática oncológica, una resección hepática, ¿vale? Y se establecen dos grupos de comparación. Uno de ellos a los que se le administra tranexámico, 1 gramo postinducción en una perfusión intermitente rápida, y luego 1 gramo en perfusión continua a pasar en 8 horas. Esto se compara con placebo. Y estos son los resultados que se obtienen en este ensayo clínico, que son todos un poco en contra de usar el ácido tranexámico en la resección hepática, ¿vale? Se observó que no disminuía en el grupo de tranexámico la transfusión de hematía a los 7 días postquirúrgicos, incluso se vio una mayor incidencia de transfusión en el grupo de tranexámico respecto al grupo de placebo. Tampoco se observó una reducción de manera significativa en el volumen sanguíneo perdido en la cirugía en el grupo de tranexámico respecto al grupo de placebo. Y ya no solo es que no tenía beneficios, sino que además aumentaba el riesgo el grupo de tranexámico comparado con el de placebo. Se vio un aumento en el riesgo de complicaciones postquirúrgicas, sobre todo en las definidas por los autores como complicaciones mayores. Sí que es verdad que el grupo de tranexámico no tuvo un aumento de incidencia de enfermedad tromboembólica.
Y bueno, para finalizar, hablaremos un poco de la monitorización neuromuscular en anestesia pediátrica. Sabemos que la monitorización neuromuscular pues, es bastante importante, así nos evitamos un poco los excesos de dosis de un relajante o incluso evitar movimiento, también valorar cuándo es el momento óptimo para intubar o extubar a un paciente. Y como sabemos, porque es lo que usamos siempre, la mano es el lugar de elección para monitorizar la fuerza neuromuscular. Y los adultos, pues sí que hay bastantes estudios que comparan un poco lugares alternativos a la mano en caso de que no se pudiera utilizar. Pues si la mano es el lugar de donde tienen que operar o si el paciente no tiene manos, pues hay que buscar un lugar alternativo para monitorizarlo. Pues en este caso, en adultos sí que se estudia bastante el pie. El pie, concretamente, como veis en la imagen, se monitoriza en el nervio tibial posterior y músculo flexor corto del dedo gordo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en anestesia pediátrica sí que había muy pocos estudios que en comparación de estos dos lugares. Este es el estudio en el que se basan para sus afirmaciones, que es un estudio prospectivo en el que se compara 50 pacientes pediátricos, que es verdad que la muestra pues, no es muy grande, que se someten de manera programada a una anestesia general con mantenimiento de sebo, con relajación muscular con rocuronio y que luego tiene una reversión de este bloqueo con Sugamadex, ¿vale? En estos 50 pacientes pediátricos se monitoriza de manera simultánea la fuerza neuromuscular tanto en la mano como en el pie. Y destacar que la edad media en el estudio es de 3 años, pero como otra limitación que tiene el estudio es que la edad máxima que hay en este estudio es un chico de 8 años. Y estos son los resultados que se obtienen, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que se llega a la conclusión es que en cuanto a la mano y al pie no hay diferencias en cuanto a la fuerza que se detecta, es decir, a nivel de cuentas del TOF o TOF ratio, amplitud de la fuerza de esas cuentas, no hay ningún tipo de diferencia, tanto antes de administrar el rocuronio como después de administrar el Sugamadex previo a la extubación, la mano y el pie consiguen unos resultados muy similares. Donde están las diferencias es en el tiempo, ¿vale? Sí que hay diferencias temporales a nivel intubación, por ejemplo. En el pie hay un retraso de 90 segundos de media para comenzar a ver una disminución de la amplitud del TOF cuando se le administra el rocuronio. Y donde están las mayores diferencias, o donde por lo menos en este estudio se encontraron estas mayores diferencias, es a nivel de la extubación. Tras administrar el Sugamadex, en el pie se detectó una diferencia, un retraso medio de unos 3 minutos aproximadamente para alcanzar los valores óptimos para extubar a un paciente, que son un TOF de 4 cuentas y un TOF ratio de más del 90%, ¿vale? Estos resultados son muy similares a todos los que hay en población adulta, pero sí que es verdad que en la población adulta las diferencias temporales siempre han sido bastante menos. Nunca se han encontrado diferencias de más de 60 segundos entre la mano y el pie, ¿vale? ¿Esto significa algo? Pues realmente esto no se ha comparado con la clínica, no se ha visto si la mano o el pie, cuál es mejor, cuál es peor, si hay que hacer una vez entre las dos. Simplemente destacan que han encontrado estas diferencias en la anestesia pediátrica y hay que tenerlo esto un poco en cuenta, donde monitorizas para un poco pensar cuándo puede ser el mejor momento para intubar o extubar. Y nada, para acabar, pues bueno, las conclusiones de esta sesión pues no están en relación con los temas que he ido sacando, son temas que he hablado de manera superficial, que he ido investigando pues de eso, de manera muy superficial, porque al final la sesión se basa un poco en dar a conocer esta herramienta que tenemos en UpToDate, novedades en anestesiología y bueno, al que le parezca interesante y crea que le pueda ser útil, un tema que se va actualizando cada 3 semanas, que son párrafos muy cortitos con la evidencia bastante novedosa y que si te interesa el tema, siempre tienes a disposición el artículo al completo y gratuito para profundizar en él. Y nada, y muchas gracias por su atención y que pasen un feliz carnaval.